hermanos. Les saludo a aquellos que nos han saludado. Doy gracias al Señor por estar al frente acá para compartir de la palabra del Señor. Voy a rogar a la hermana Cecilia Reyes, la misma hermana que está dirigiendo, que por favor lea Lucas 15, del 11 al 32, una parábola que todos conocemos y que queremos que en esta tarde podamos compartir y reflexionar en ella. Mientras tanto, ojalá que me puedan dar, ¿no es cierto?, el pase para poder entrar a compartir pantalla. Así que pido por favor que busquen en su Biblia Lucas 15, del 11 al 32, va a estar la lectura de nuestra hermana Cecilia Reyes. Por favor, hermana Cecilia. Dice, parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los cuidadores, ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en esta tarde nos hemos reunido a la iglesia de Hualpén, de la Alianza Cristiana y Misionera, para alabarte y glorificarte, para engrandecer tu santo nombre, y en primer lugar para agradecerte la gran misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros, por el cuidado que has tenido, por los bienes que nos has provisto, pero también hemos pedido por aquellos que están sufriendo y por aquellos, benditos Señor, que están enfermos. Sabemos que tú a su debido tiempo vas a contestar. Ahora queremos que nos concentremos en tu palabra. Ella tiene algo que decirnos en esta tarde a cada uno de nosotros. Señor, queremos que tú nos guíes a través de ella. Por amor a Jesús te lo rogamos, Padre. Amén. Amén. Bien, tenemos muy encima el Día del Padre. El mes de mayo es el Día de la Madre. Y todo el mes fue el Día de la Madre.
Y no sé si irá a ser este mes, todo el mes del Padre, pero lo que yo sí sé que hay un Padre de amor y de misericordia en la cual Él no tiene día, ¿ya? Él siempre está presto a estar con nosotros. Y quisiera que habláramos de ese amor y la misericordia de ese Padre en esta tarde. Y para ello nos vamos a tomar de este texto, esta parábola del Hijo Pródigo. Y a manera de introducción, si nosotros tuviéramos que leer todo el capítulo 15 de Lucas, vemos que hay tres parábolas acá. Una de ellas es la oveja perdida, otra es la moneda perdida y luego está el hijo perdido. O sea, en otras palabras, el tema común en este capítulo de Lucas 15 es lo perdido. Pero cuánto gozo y alegría hay cuando uno se le pierde algo y lo encuentra, ¿ya? Yo no sé si le ha pasado a ustedes, ¿ya? Especialmente cuando es algo que nosotros queremos, que apreciamos, y se nos pierde y nosotros lo encontramos. Pues bien, en este sentido, la reflexión de hoy día será la parábola del hijo pródigo, o sea, un hijo perdido. Esta parábola es una de las más conocidas, ¿ya? Y fíjense ustedes que en el Evangelio de Lucas, del 11 al 32 que leyó nuestra hermana, es la única parte donde aparece esta parábola, ¿ya? Y en esta parábola, como vamos a ver, se trata de la historia de un padre en la cual de alguna forma Jesús la relató en forma ilustrativa. Ahora, para Jesús no era fácil poder enseñar, ¿ya? El maestro de maestros no era fácil. Siempre andaban los fariseos, los saduceos, ¿no es cierto?, los maestros de la ley, andaban todos detrás de él para tratar, ¿no es cierto?, de una u otra manera, decirle cosas que a lo mejor el propósito era confundir a las personas y de una u otra manera también hacer que las personas no creyeran en Jesús. Y estos hombres murmuraban, ¿ya? Eso me recuerda, ¿no es cierto?, el pasar del pueblo de Israel cuando iban por el desierto y murmuraban contra Dios, ¿ya? O sea, la murmuración es una de las cosas que pareciera ser que hasta los días de Josué y hasta el día de hoy han seguido. Y ellos murmuraban y decían, y este hombre recibe a los pecadores y come con ellos, decía, ¿ya? O sea, cuestionaban lo que Jesús estaba haciendo. Jesús enseñaba a menudo con parábolas, narraba una situación común para dar una enseñanza moral. He aquí que él aprovecha esta oportunidad. Los fariseos y los maestros de la ley no entendían por qué Jesús dedicaba tiempo a personas que no tenían buena reputación. Para ello, ¿no es cierto? Y si nosotros leemos el versículo 1 y 2, ahí dice que andaban los fariseos, pero también andaban los pecadores. Porque los fariseos y los saduceos ellos se consideraban personas muy, entre comillas, santas, ¿ya? Libres de pecado. Para ellos, todos los demás que no eran judíos, todos los demás, ¿no es cierto?, que no seguían la forma de pensar del judaísmo, eran pecadores. Por lo tanto, a ellos les extrañaba que Jesús compartiera con los pecadores. ¿Ah? A mí se me imagina que los fariseos y los saduceos querrían que Jesús solamente compartieran con él, con ellos, porque de una u otra manera Jesús pareciera ser que su venida era para ellos, no para el resto del mundo. Jesús les contesta esta parábola que tiene como tema recuperar a lo perdido, algo que está perdido, una oveja, una moneda, un hijo, en este caso un hijo. Jesús quiere dejar claro que para él, para Dios, todos somos valiosos. No hay nada y nadie que sea más que otro, ¿ya? Todos somos valiosos. Dios no nos mira por nuestra clase social, Dios no nos mira, ¿no es cierto?, de cuánto tenemos, Dios no nos mira en cuanto a cómo vestimos y dónde vivimos. Dios mira nuestro corazón, mira nuestra disposición. Es muy probable que dentro de la humanidad, ¿no es cierto?, hayan esas clases sociales que hacen diferencia entre uno y otro.
pero Jesús no vino a hacer esa diferencia de esas clases sociales. Ahora reflexionemos un poco en la parábola, ¿ya? Hay dos hijos, dice la palabra de Dios. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca a la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Hay una petición. Todos sabemos que una herencia se reparte cuando la persona ha fallecido, ¿ya? Pero este hijo menor tuvo la osadía de ir al padre a pedirle la herencia antes que falleciera. Esta decisión tan ofensiva, pues el hijo menor hubiera dicho a su papá, en otras palabras: como tardas de morir, papá, ¿qué te parece si me repartes la herencia? Porque yo quiero disfrutar de ella ya. ¿Ya? La verdad, las cosas que no quiero esperar. ¿Ya? No quiero esperar, en otras palabras, que tú fallezcas para que tú me repartas la herencia. Y quiero disfrutar de la vida. ¿Ya? Adelántame la herencia para poder irme y comenzar a vivir mi propia manera de vivir. En otras palabras, le está diciendo este hijo a ese padre esa forma de expresarse. Ahora, si fuéramos más duros en palabras, si pensamos en el hijo y lo que le pide al padre, su herencia, podemos pensar que en realidad el hijo le está diciendo al padre: padre, tú estás muerto para mí, ¿ya? No quiero vivir contigo, no quiero saber más de ti. La verdad, las cosas que no me importas tú, dame mi parte, dame mi dinero, porque yo me quiero ir. A lo mejor alguien pensaría, alguien que es de familia, que tiene plata, ¿no es cierto?, diría, bueno, a lo mejor está en su derecho a pedir su parte, ¿ya? Pero el fondo de esto lo vamos a ir viendo más adelante, que el Señor tiene un propósito para aquellos hijos, ¿no es cierto?, que a veces quieren hacer lo que ellos quieren. Al pedir su parte de la herencia, lo cual solo se da cuando una persona muere, el hijo le estaba diciendo al padre que ya no le importaba a él, ¿ya? En otras palabras, ya no le importaba al padre, no le importaba, ¿no es cierto?, de que estuviera gozando allí en su hogar, sino que él quería hacer lo que quisiera, ¿no es cierto?, con el dinero que a él le correspondía. Luego, ¿no es cierto?, tenemos el alejamiento. El versículo 13 dice: el padre accedió, repartió la herencia y el hijo menor se fue a un país lejano donde malgastó el dinero en placeres desenfrenados. Nosotros hemos visto, lamentablemente, cuando uno es joven comete muchas, pero muchas cosas, ¿no es cierto?, que después nos arrepentimos. Porque primero, cuando se es adolescente, cuando se es joven, no se tiene la madurez suficiente como para tomar decisiones. Y si nosotros hemos visto durante estos días de pandemia, donde las autoridades han llamado a tener que estar, ¿no es cierto?, en el hogar, estar haciendo cuarentena, evitar salir, nosotros hemos visto a través de la noticia que la mayoría de los que infringen esto son jóvenes, son adolescentes, porque tienen que salir a carretear, porque tienen que salir a hacer las cosas que a ellos les parece bien. Y quizás que el 80% de los que están haciendo cuarentena son personas adultas. Y el resto a lo mejor está haciendo lo que él quiere. Y lo podemos ver por noticias. O sea, hay una cierta inconsciencia cuando uno es joven. Hay una cierta poca comprensión de lo que se le está pidiendo. Yo por 45 años, ¿no es cierto?, he tenido la suerte de trabajar con jóvenes y me he dado la cuenta, ¿no es cierto?, que lamentablemente, por mucho que se le explique al joven, por muchas cosas que se le diga, lamentablemente el joven, por su inmadurez y por su poca experiencia, a veces toma decisiones en que él prefiere, ¿no es cierto?, tomar su propio camino. Y aquí tenemos a este joven, ¿ya?, que no es diferente a los jóvenes de hoy día, ¿ya? Tenemos a este joven que le pide al hijo, a su padre, ¿no es cierto?, la herencia para irse fuera, para irse a otro país, para irse, ¿no es cierto?, a hacer lo que él quiere, ¿ya?, y poder disfrutar del dinero que el padre le dio adelantado por la herencia. Pero lo que los jóvenes no miden son las consecuencias. Eso es lo que no se mide, ¿ya? Repito, hemos estado viendo las noticias
y hemos visto, ¿no es cierto?, que en un principio se pensaba en los adultos y en el sentido de que los adultos estamos más propensos a poder enfermarnos. Pero hemos escuchado, y hoy día he escuchado un testimonio de Katy, ¿no es cierto?, de personas que son jóvenes y que están con el virus. Por lo tanto, ya no podemos decir que el joven está inmune a aquello, ¿ya? Entonces el joven pareciera ser que él pensaba que este virus era un resfriado más fuerte y que le podía atacar a una persona que podía tener alguna enfermedad de base. Por lo tanto, las consecuencias son las que se empiezan a pagar cuando no se obedece, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con este joven? Este joven que pidió la herencia a su padre. Se quedó sin nada y empezó a pasar necesidades, así que tuvo que buscar un trabajo. Quizá cuando estaban en la casa de su papá lo tenía todo, ¿ya? Tenía siervo, obviamente. Por lo tanto, no creo que se haya ensuciado las manos, ¿ya? Pero empezó a buscar trabajo porque su dinero se le agotó. Se quedó sin dinero. Pero el país donde vivía tenía también problemas económicos y no era fácil conseguir un trabajo. Solo había un trabajo cuidando cerdos, un animal impuro para los judíos. Fíjense lo que son las cosas, ¿ya? Un judío cuidando cerdos, ¿ya? ¿Cuántas veces los judíos en su tiempo, ¿no es cierto?, rechazaron a los samaritanos? Los samaritanos era parte, ¿no es cierto?, de aquel lugar donde evitaban los judíos pasar porque Samaria, ¿no es cierto?, y los samaritanos criaban cerdos. De hecho, también hay una historia bíblica ahí, ¿no es cierto?, de Jesús cuando echa los demonios a aquellos cerdos que se desbarrancan. Entonces, imagínense un judío cuidando cerdos, ¿ya? Un trabajo de cuidar cerdos es lo más vil o más bajo que un judío podía llegar. Era lo más bajo que un judío podía llegar, ¿ya? El hecho de que lo aceptara nos revela su nivel de desesperación en que él tenía hambre. Tanta hambre que hasta deseaba comer la comida de los cerdos. Bueno, yo creo que nosotros hemos estado en algún momento en el campo, ¿no es cierto? Y hemos visto cuánta cosa se le da a los cerdos, ¿ya? Y no creo que sea la mejor comida a veces. A veces, ¿no es cierto?, se le da los desechos a los cerdos. Fíjense que hasta ese punto este joven estaba deseado comer. Quería comer hasta ese punto, producto, ¿no es cierto?, de las consecuencias de que le había traído, ¿no es cierto?, el alejamiento de su padre, de haberse alejado de su padre donde él tenía todas las comodidades, donde tenía todas las regalías, ¿ya? Porque él pensó que como joven el dinero le iba a durar mucho y no pensó nunca que esto le iba a ocurrir. Era una situación, pero terriblemente grave para este judío. Pero aquí viene lo bueno, el arrepentimiento, ¿ya? El arrepentimiento. Hambriento y sin dinero, él empieza a recapacitar. El joven recordó que en la casa los jornaleros que trabajaban con su padre vivían mejor que él y decidió regresar donde su padre y pedirle perdón por su necia conducta. Es ahí donde yo lo decía adelante, donde el adolescente, donde el joven, ¿no es cierto?, muchas veces tiene que pasar por experiencias duras, tiene que pasar por experiencias que de alguna forma, ¿no es cierto?, le ayude a tomar conciencia de sus actitudes. Es cierto que a veces esas actitudes también las tienen los adultos. No podemos pensar solamente en los jóvenes. No podemos pensar, ¿no es cierto?, que el joven solamente comete errores o toma decisiones que no después les puede llevar al arrepentimiento, ¿ya? Él sabía que la ofensa contra su padre había sido enorme y ya no aspiraba a ser tratado como un hijo. Espera que el padre lo acepte tan solo como uno de sus siervos. El arrepentimiento. Hoy en día creo que Dios, a través de esta pandemia, quizá puede tocar esos corazones que están todavía duros y que todavía, ¿no es cierto?, piensan de que se va a descubrir rápidamente una vacuna o algún remedio para poder
deshacernos de esta pandemia. Puede ser un mensaje esta pandemia para todos nosotros, ¿ya? Y darle oportunidad a muchas personas que se arrepientan de su estado que en este momento están. Y en este momento, ¿no es cierto?, esta parábola del hijo pródigo, como que nos viene a tocar y nos viene a decir que el que se arrepiente de las malas decisiones, Dios está presto a escucharlo como Padre, como esa gran misericordia que tiene el Dios el Padre. Yo decía al principio, ¿no es cierto?, de que vamos esta otra semana, muy probable, ¿no es cierto?, va a haber un engañito para el papá, ¿no es cierto?, a lo mejor no se va a poder reunir la familia, no va a poder viajar el hijo donde el papá, etcétera, por el problema que tenemos, pero esa situación no se da con nuestro Padre Celestial. Nosotros recurrimos a nuestro Padre con o sin pandemia. Nosotros tenemos a nuestro Padre al lado siempre, ¿ya? Y por lo tanto nos da la oportunidad de arrepentirnos de todas las cosas que pudiéramos eventualmente, ¿no es cierto?, a Él le faltado, ¿ya? Como este joven en que recapacitó y se dio cuenta, ¿no es cierto?, que no era el merecedor de ser llamado hijo de Él, sino que simplemente esperaba, ¿no es cierto?, de que por lo menos su padre lo aceptara como uno de sus siervos. El regreso y la confesión. El versículo 20-21 nos está relatando ahí, dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Un arrepentimiento y una confesión, pero de corazón, ¿ya? Un arrepentimiento y una confesión de corazón. Ese hijo, ¿no es cierto?, tan orgulloso, con tanta fuerza y valentía, que al comienzo le pidió a su padre, ¿no es cierto?, que le diera su herencia para poder hacer de su vida lo que él quería, ahora se ve, ¿no es cierto?, enfrentado a un arrepentimiento y a una confesión. A lo mejor un padre común y corriente vería la situación de otra forma. A lo mejor lo vería como que fue un hijo desobediente, un hijo que no merecía que lo recibiera en la casa nuevamente después de haber malgastado todos los bienes que correspondía. A lo mejor, posiblemente, yéndome a los extremos, es muy probable que a lo mejor un padre común y corriente podría cerrarle la puerta a ese hijo. Pero ¿qué pasa con este padre? Dice que corrió, fíjense ustedes, de que no esperó que llegara el hijo a la casa, que golpeara, ¿no es cierto?, la puerta, sino que lo vio. A mí se me imagina que este padre, ¿no es cierto?, día tras día, él miraba por la ventana, él se asomaba por la puerta y tenía la esperanza de que ver a ese hijo algún día que se había ido de su casa. Por lo tanto, cuando le vio, dice, él se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Díganme que no es el símbolo de nuestro Padre Celestial. Díganme que no es que nuestro Padre, aún siendo pecadores, aún cometiendo muchas faltas, aún siendo personas, ¿no es cierto?, que estamos en un ambiente que el mundo nos envuelve y que de repente tropezamos, nuestro Padre nunca nos cierra la puerta. Nuestro Padre siempre también está ahí, ¿no es cierto?, con su misericordia, con su amor, está esperándonos a que nosotros entremos y estemos con Él. Sin embargo, el amor de su padre era tan grande que no tuvo para qué él, ¿no es cierto?, en alguna medida reprocharle. El mismo padre le dejó ir sin recriminarle. No le dijo nada cuando el joven se fue y lo recibió sin preguntarle ni censurarlo. Ese es el padre que Dios quiere ser para nosotros. Si hay alguna persona, visita, si hay una persona, ¿no es cierto?, que es familiar de alguno de mis hermanos que están conectados en este momento, podemos tener padres físicos, todavía algunos tenemos los padres quizás físicos, en el caso mío no lo tengo, pero algunos todavía tienen su padre físico. Quizá, posiblemente, ¿no es cierto?, también actúe más o menos así, pero nuestro Padre Celestial actúa mucho más, ¿ya? Tiene mucho más como para poder a nosotros, ¿no es cierto?, recibirnos.
¿En qué desencadenó esto? El amor, el gozo y el perdón del Padre. ¿Ya? El amor, el gozo y el perdón del Padre. Del versículo 22 al 24 hay una escena muy impresionante. El padre sale corriendo a recibir a su hijo, lo abraza y lo besa. No espera dentro de la casa ni trata al hijo con frialdad. Tampoco le dice, oye, anda a bañarte porque vienes oliendo de mal olor, ¿ya? O anda a cambiarte ropa, ¿ah? Antes de saludarlo, sino que lo recibe, le expresa su amor y le acepta tal como está y ordena a su siervo que vengan pronto a hacer una fiesta. O sea, en otras palabras, el Padre Celestial, el Padre Misericordioso, el Padre de Amor, recibe a quien quiera como esté. ¿Ya? Yo me recuerdo cuando era más joven, hace tiempo atrás, ¿no es cierto? Pensaba que Dios me podía recibir como joven siempre y cuando yo estuviera a cuentas con Él. ¿Ya? Pero Dios me dijo otra cosa. Dios, de una manera, ¿no es cierto?, nos transmitió de que Él nos recibía tal cual como estábamos. Porque la limpieza puede ser externa, pero lo que quiere Dios es una limpieza interna de nuestra vida. Pronto, dijo el papá, traiga la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya la hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Qué alegría para un padre cuando ese hijo que se consideraba perdido, ahora es hallado. Y como decía al principio, en el capítulo 15 hay tres parábolas, ¿no es cierto? La oveja perdida, la moneda perdida y en este caso el hijo perdido. Pero este hijo perdido fue encontrado, ¿ya? Fue encontrado y se hizo una fiesta. Qué precioso, qué lindo. El amor del Padre, el gozo y el perdón del Padre cuando un hijo, ¿no es cierto?, se arrepiente de las consecuencias de que él fue, ¿no es cierto?, hallado, en la cual él también, ¿no es cierto?, cometió errores, el pedir adelantado la herencia para disfrutar de los placeres de este mundo. Pero aquí hay un punto que sí que es delicado. Y hay un punto delicado para nosotros, los cristianos, para nosotros que somos de la iglesia de Cristo, ¿ya? Y el punto es la actitud farisaica del hijo mayor. La actitud farisaica del hijo mayor. El padre sale de la fiesta a pedirle a su hijo mayor que entre, pero él no quiere. El papá intenta tranquilizarlo, le explica que todo lo que tiene, que él ha estado siempre a su disposición, pero que era importante celebrar la llegada del hermano menor, porque este hermano tuyo estaba muerto, le dice, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. El padre entiende la reacción del hijo, ¿ya? Pero no permite que empañe el gozo que siente por el regreso de su hijo menor. O sea, en otras palabras, hay una actitud farisaica. O sea, el hijo mayor juzgando al hijo menor, juzgándolo porque se había ido, ¿no es cierto?, y había malgastado toda su herencia, y que de alguna forma, ¿no es cierto?, en otras palabras, el fariseo era un pecador. Era una persona que no merecía a lo mejor lo que estaba haciendo el padre, ¿ya? El otro hermano o hijo mayor se molesta de esta cosa. Ahí está el símil a los fariseos, porque celebraba el regreso de su hermano, pero nunca habían celebrado con él, ni habían hecho una fiesta, ni habían matado un corderito por él. Y el padre le trata de explicar, ¿no es cierto?, que ese siempre ha estado con él, ese hijo siempre ha estado con él y lo ha tenido todo de su padre. Por lo tanto, lo importante en este momento era recuperar a ese hijo que se había perdido, ¿ya? Por lo tanto, esa actitud farisaica de juzgar a los demás, ¿ya? Como los fariseos, ¿no es cierto?, juzgaban a los demás que eran pecadores, que no merecían a lo mejor estar junto con Jesús, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nos está dando a nosotros, los cristianos, a nosotros, los que estamos en la iglesia, ¿no es cierto?, nos está dando un mensaje. Ahora pensemos cuántas veces quizás hemos juzgado a otros porque son pecadores,
pecadores, son personas, ¿no es cierto?, que no quieren aceptar a Dios, o malas personas. ¿Cuántas veces pensamos que porque estamos en la iglesia, porque estamos en grupos de oraciones, en grupos de estudios bíblicos, porque seguimos los mandamientos, porque oramos, porque ayunamos, que merecemos mucho más de Dios que otras personas? O pensamos que los otros son tan pecadores que a lo mejor posiblemente están destinados para no recibir a Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a nosotros, los que estamos dentro, a tener siempre presente a aquellos que están fuera, ¿ya? Aquellos hijos descarriados, ¿ya? Así como el hijo pródigo, ¿ya? Estos hijos que no quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, ¿ya? A veces quizá nos embarga un poco de molestia cuando vemos que de la noche a la mañana hermanos que han estado fuera, lejos, y de repente aparecen, ¿ya? Y de repente aparecen, y no es cierto, y empiezan a congregarse. Y quizás cuánto, y estando yo quizás también en las mismas, porque Dios conoce el corazón de nosotros, a lo mejor hemos juzgado y hemos dicho, bueno, pero ¿y este? ¿Ah? Estuvo 3 años afuera, estuvo tanto tiempo afuera, ¿no es cierto? Y ahora viene y se integra y quiere hacer esto y quiere hacer esto otro, ¿no es cierto? Y buscamos fórmulas, ¿no es cierto?, para decir, no merece, ¿no es cierto?, esta persona tener que estar entre nosotros porque es una persona que se fue y de la noche a la mañana ha llegado nuevamente a la casa de Dios. Esa es la actitud farisaica del hijo mayor, ¿ya? Una actitud, ¿no es cierto?, de reprochar, de condenar al otro, a su hermano menor, porque se había ido. Ahora, ¿cuántas veces quizás le hemos dicho al Padre, yo puedo solo, yo quiero hacer las cosas a mi manera? Es la actitud que tuvo el hijo menor al principio, ¿no es cierto? No, yo puedo hacerlo. Yo creo que solo lo puedo hacer. Quizá mucha gente hoy en día no necesita a Dios. Ellos dicen no necesitar a Dios. Espero que esta pandemia los ayude a reaccionar. Espero que esta pandemia los ayude, ¿no es cierto?, de alguna forma, pensar de que tienen que estar a cuentas con Dios porque no sabemos si mañana pasado se van a contagiar, ¿ya? Y este hijo, ¿ya?, que está fuera, no dentro de las cosas de Dios, es muy probable, ¿no es cierto?, que se vaya sin Cristo. Entonces, para nosotros, nuestra misión todavía no ha cesado, ¿ya? A pesar que estamos un poco encerrados, pero yo veo que mi hermana Gladys mañana tiene que salir. Yo tuve que salir el otro día. A lo mejor el Señor nos da la oportunidad en la fila, nos da la oportunidad allí en el médico, nos da la oportunidad en alguna parte. El Señor nos va a dar la oportunidad para hablar de Cristo, para decirle al Señor, a ellos, de que hay una vía para poder escapar de esta situación que quizás no es la sanidad inmediata, pero sí la sanidad espiritual, ¿ya? Y eso es lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con el hijo pródigo. Así de fuerte el gozo de Dios siente cuando venimos ante Él, arrepentidos. En el cielo hay fiesta cada vez que un pecador se arrepiente, dice Lucas 15:7. Dios es un Padre amoroso que espera pacientemente a que nos demos cuenta de nuestros errores. No tan solo las personas que están afuera, sino que también nosotros cometemos errores. También nosotros caemos. Pero la gracia de esto es que tenemos quien nos ayuda a levantarnos, y ese es Cristo. Amén. Es Cristo que nos ayuda a levantarnos. Pero lamentablemente la gente que está afuera no tiene esa seguridad, no tiene esa posibilidad, ¿no es cierto?, de levantarse, porque si él piensa que con su fuerza lo puede hacer, es muy probable, pero cuando es con Cristo es mucho mejor. Dios es un Padre, decía, amoroso, que pacientemente Él nos perdona nuestros errores y que reconozcamos que le necesitamos en nuestras vidas. Él nos espera con los brazos abiertos, a igual como el hijo menor. Nos recibe, nos perdona, nos restaura como hijo suyo y llena nuestra vida con su perdón y su amor. Una de las cosas lindas, preciosas, que yo me tomo de Dios y de Cristo especialmente, de su característica, son dos. Estas dos que yo acabo de decir, la misericordia y el amor del Padre. Tiene muchas características, muchas cualidades en nuestro Dios. La hemos nombrado, muchos nosotros la hemos nombrado. Pero
yo doy gracias por la gran misericordia que tiene Dios para con nosotros. Yo doy gracias por el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿ya? En conclusión, cuando entendemos que esta parábola es una historia imaginaria para ilustrar un punto espiritual, podemos percibir rápidamente que Jesús está usando este relato para enseñarnos el amor de Dios el Padre. El amor de Dios el Padre. Padre tiene para cada uno de nosotros, este Padre que no hace diferencia de nada, ¿ya? Por ahí escuchar la oración que Dios a todos nos recibe, ¿ya? Nosotros no somos quien para decir, bueno, ese es tan pecador, ese es tan, ha hecho tales cosas. Hay algunos que dicen, este no tiene perdón de Dios. Hemos escuchado muchas veces, este no tiene perdón de Dios. Nosotros a veces juzgamos lo cual Dios a lo mejor no juzgaría. Uno dice, bueno, pero ¿cómo Dios puede perdonar a un violador? ¿Cómo Dios puede perdonar a un asesino? ¿Cómo Dios puede perdonar, ¿no es cierto?, a alguien que nos hace mal? Bueno, ese es la misericordia que tiene Dios para cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios, que no es igual que el amor que podemos tener nosotros los unos con los otros. Es un amor más intenso, más profundo. Jesús dijo que Él venía a revelar al Padre. Mateo 11:27, Lucas 10:22. Y la parábola del Hijo Pródigo realmente lo hace. De hecho, si tenemos un Padre Celestial que desea inmensamente que cada uno de nosotros se arrepienta de sus pecados para que podamos ser parte de la familia eterna. Ese paso lo hemos dado. Todos los que estamos conectados en esta, de alguna forma lo hemos dado. Si hay algún familiar, algún amigo, de algún joven que lo invitó, ¿no es cierto?, que se conectara, creo que es la oportunidad de tomar ese paso de este hijo pródigo, de arrepentirse, de regresar a los brazos de este padre que quiere cobijarlo, así como aparece en la imagen, ¿ya? La parábola del hijo pródigo es una historia maravillosa y sorprendente, pero lo más importante es el mensaje, y el mensaje que trae acá es el arrepentimiento. El mensaje que pide es el arrepentimiento. Nadie podrá entrar al reino de los cielos si no se arrepiente y no acepta al Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que hay muchos caminos que dicen que llegan a Roma, pero no son muchos los caminos que llevan a Dios. No son muchos los caminos que llevan a Dios, solamente Cristo. Él es el único camino, ¿ya? Y a través de ese camino podemos llegar a la misericordia y al amor del Padre. Les dijo asimismo, se alegra Dios con sus ángeles porque un pecador se arrepiente. Lucas 15:10. Mirad cuál es el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él, ¿ya? Eso lo dice 1 Juan 3:1. O sea, mirad cuál el amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es cierto que como hijos, quizás de repente vamos a actuar un poco como el hijo pródigo. Quizás no en la forma justa como aparece en esta parábola, pero a lo mejor en alguna actitud, en alguna cosa que nos pueda apartar, ¿ya?, de Dios. Dios tiene los brazos abiertos para recibirnos, ¿ya? Yo invito a alguna visita, a alguna persona que esté en este momento conectado. Sabemos que no estamos en nuestra iglesia, pero somos iglesia porque estamos conectados. Si hay alguien que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, yo lo invito hoy día a que lo acepte. Yo lo invito a que hoy día lo acepte como el hijo pródigo, como aquel hijo que creyó que lo puede hacer todo sin que pueda recibir la bendición, la misericordia y el amor del Padre. Y a nosotros, los que ya somos cristianos, Dios nos invita en que si nosotros caemos, tenemos a un Cristo que siempre está presto a tendernos la mano. Eso es lo que Dios quiere. Pero Dios Padre, dice Romanos 5:8 para ir terminando, muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Nadie más daría la vida por alguien, solamente Cristo. Hay una alabanza, solamente en Cristo hay salvación.
Solamente en Cristo hay vida eterna. ¿Ya? Por lo tanto, invito en esta oración que voy a hacer a aquellas personas que no conocen a Cristo, que este Padre Celestial, así como esta parábola, ¿no es cierto?, esta ilustración, esta enseñanza que dejó Jesús, recibe a través de su misericordia y de su amor, nos recibe con los brazos abiertos. No nos reprocha nada, nos pide que vengamos a Él tal cual como estamos, ¿ya? No necesitamos nada, lo que necesitamos solamente es creer de que Dios nos acepta tal cual como estamos. Y que también, ¿no es cierto?, Cristo, que dio su vida por nosotros, está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Hermanos, oremos al Señor y yo voy a rogar que en esta oración nuestro hermano Claudio Oñate ore por aquellas personas que en este momento están conectadas y que no han recibido a Jesucristo como su salvador personal, lo puedan hacer. Y por cada uno de nosotros, que sí ya somos de Cristo porque le hemos recibido, que si tropezamos, si nos apartamos en algún momento de Dios, Dios tiene los brazos abiertos para recibirnos nuevamente. Oremos, por favor, hermano Claudio. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, cuán grande es tu amor por nosotros, Señor. Sí, Señor. Señor, no alcanzamos a comprender, Señor, la magnitud de tu amor, Señor, que aún siendo... Gracias por tu gran amor y misericordia, Padre Celestial. Por nosotros, Señor. Señor, la mayoría de los que estamos acá, Señor, como decía el tío Lucho, somos la iglesia, y un día te recibimos y hicimos un compromiso contigo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas teniendo misericordia de nosotros, Padre mío, porque sabemos, Señor, que cada vez que te fallamos, pecamos, tú siempre nos acoges, Señor. Porque Sí, tu justicia, Señor, es menor que tu misericordia. Tu misericordia, dice tu palabra, que se renuevan cada mañana, Señor. Y te damos las gracias, sí, Padre mío, por esa misericordia, Señor. Señor, yo te quiero pedir por aquellas personas, Señor, que están en este momento, Señor, conectados con nosotros, visitas, amigos, parientes, Señor, pero que no han hecho una decisión contigo. Sí, Señor. El deseo de recíbeles como hijos, Padre Celestial. Tú hiciste, Señor, y para que estuvieran presentes hoy día, Señor, para que escucharan tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre mío, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu desciende sobre ellos, Señor, para que te conozcan, te reciban, Señor. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, nietos, Señor, y la mejor decisión de nuestras vidas, Señor, es haber decidido por ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú moriste por nosotros, Señor. Permite, Señor, que cada una de las personas que no han hecho un compromiso contigo, Señor, que no han hecho su decisión, Señor, que tu Santo Espíritu les hable, Señor, para que lo puedan hacer hoy día, Señor. Mañana no sabemos qué va a pasar. Cada día tiene su propio afán, como dice tu palabra. En un 2x3 de repente cambia toda nuestra situación. Hoy día, Señor, estamos vivos, estamos sanos, Señor, y te damos las gracias por ello, Señor. Amén. Por eso te pido, Señor, que tu Espíritu Santo descienda, Señor, por aquellas personas, Señor, amén, que no te conocen, Señor, en el sentido de que no han tenido un encuentro contigo, Padre mío. Señor. Ruego por ellas, Señor, así como tú un día, Señor, cuando estabas con tus discípulos, Señor, y oraste por ellos, también oraste por nosotros, Señor. Amén. Y oraste también por estas personas, Señor, que están con nosotros, porque tú dijiste, Señor, que oro por aquellos que un día han de creer y escuchar mi palabra y han de creer, Señor. Amén. Por eso, Señor, yo repito esa oración que tú hiciste, Señor, en aquel momento, Señor. La tomo, Padre mío, porque tú oraste por nosotros, oraste por aquellos que no han hecho la decisión, Señor. Oraste, Señor, por todos los que van a creer, porque tú usaste a tu siervo, Señor, para que diera el mensaje, Señor, de salvación, Padre mío. Gracias, Señor, porque tú oraste una vez por nosotros, Señor. Amén. Pensaste en este momento, porque tú eres omnipotente, omnipresente. Tú conoces todas las cosas, Señor. Amén. Dejamos todo en tus manos, Señor. Esperando, Señor, que las personas, Señor, que no han hecho esa decisión, Señor, la tomen hoy, Señor, porque es la mejor decisión que uno puede tomar, Señor. Amén. Porque esta vida es pasajera. Los que tenemos un poco de años, Señor,
Cerramos los ojos, miramos atrás y no sabemos cómo han pasado 50 y tantos años, 57 en mi caso, en un abrir y cerrar de ojos, Señor. Así La es. vida es tan corta, Señor. Quizás cuando uno es joven, Señor, piensa que le queda toda una vida por delante, pero no te das cuenta, Señor, o no nos damos cuenta cómo, Señor, se nos pasan los años, Señor. Tenemos la suerte de tener los años que tenemos, Señor, porque muchos, Señor, si miramos atrás, Señor, han partido mucho antes, con muchos años menos que nosotros, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor. Por eso es el momento, Señor, de decidir hoy día, Señor, por ti, Padre mío. Amén. Porque mañana no lo sabemos, Señor. Gracias te damos porque estamos con vida y salud, Señor. Amén. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, hermano.